Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el tema número 3, relacionado con contratos de seguros. Para tal entendido, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la anterior clase, ¿sí? Principalmente en aspectos que nos importan a nosotros, como es este, ¿no? Estamos en el tema relacionado con los contratos de seguros. La relación asegurado, que es una persona natural o jurídica, versus asegurador o compañía aseguradora, está tipificado en el contrato de seguros a través del pago de la prima y en contraprestación, en caso de siniestro, se procede a la indemnización. Este contrato de seguros va a generar derechos y obligaciones para ambas partes y van a dar consentimiento de las mismas a través de la firma estipulada en el contrato de seguros, ¿no? Un contrato principalmente debe tener un objeto, partes contratantes, la vigencia o el plazo y la remuneración por la cual se está prestando un determinado servicio, ¿sí? Esto es fundamental, porque al momento que nosotros vayamos a analizar el aspecto contable, tenemos que tener muy en cuenta qué es el contrato de seguros y qué elementos van a formar el contrato de seguros. Algunas características que vimos, consensualidad, por ejemplo, lo que les mencionaba, que debe tener el consentimiento de partes, y esto va a generar derechos y obligaciones que a la vez van a dar una reciprocidad a ambos, ¿verdad? Y ese consentimiento entre partes se va a dar principalmente por la firma en el contrato de seguros. Ustedes bien saben que una firma hoy en día es fundamental, ¿no? Y está de moda lo que es la firma digital por la situación en la que nosotros estamos viviendo, que es también importante hacer notar en esta coyuntura. La bilateralidad, las obligaciones que genera tanto para el asegurado y para el asegurador un contrato de seguros, en el caso del asegurado pagar la prima, informar claramente sobre el estado de riesgo, mantener el estado de riesgo en caso de la eh, ocurrencia de algún siniestro, en fin, ¿no? En fin. Bueno, el carácter oneroso, referente principalmente en un caso al asegurado al pago de la prima y en el caso del asegurador en contraprestación a la indemnización, que generalmente va a ser de tipo monetaria, dijimos, ¿no? Y el carácter aleatorio principalmente se da en el siniestro por la incertidumbre y por la magnitud que pueda presentar esta, ¿no? Datos importantes o aspectos importantes que vamos a ver en el tema número 7, relacionados, por ejemplo, con el momento, la causa del siniestro, las pérdidas materiales, las pérdidas económicas, la cuantificación monetaria, en fin. Son aspectos que lo vamos a ver principalmente desde el punto de vista contable en el tema número 7, pero que es bueno que ustedes conozcan que forma parte del contrato de seguros, ¿no? Y acá tenemos los elementos del contrato de seguros y esto es fundamental. Se dividen en dos, elementos personales e impersonales. Los elementos personales es, por ejemplo, el asegurador o la compañía aseguradora, el asegurado, el beneficiario, el tomador del seguro, ¿no? También aspectos de la ley 1883, el artículo 19 de la ley de seguros nos dice que existen intermediarios, los cuales son el agente de seguros, el corredor de seguros, eh, y el corredor de reaseguros, ¿no? Esto es muy importante. El agente de seguros resulta ser una persona natural no impedida para ejercer el comercio y quien tiene la función principal de colocar seguros a favor de la compañía aseguradora. Por este servicio que realiza el agente de seguros, bueno, pues tiene una comisión, ¿sí? Y además, algo muy importante del agente de seguros es que tiene relación de dependencia con la compañía aseguradora. Es un dependiente de la compañía aseguradora, ¿sí? Eso es muy importante. En cambio, el corredor de seguros es una empresa autorizada, es un externo que tiene la misma función, coloca seguros a favor de una compañía aseguradora, percibe una comisión, pero ojo, esta no tiene relación contractual con la compañía aseguradora, es un externo, ¿sí? Efectivamente es una empresa, la primera es una persona natural, pero tienen similitudes y tienen diferencias fundamentales, ¿no? El corredor de reaseguro, eso lo vamos a ver principalmente en el tema de reaseguros, pero es un intermediario entre la compañía aseguradora y la compañía reaseguradora. En algunos seguros, por ejemplo, nos vamos a encontrar con capitales asegurables muy elevados o que
cuyo capital resulte montos muy elevados. En esa situación, las empresas aseguradoras, ¿qué es lo que hacen? Atomizan el riesgo o minimizan el riesgo con otras compañías aseguradoras. Transfieren ya sea el total o una parte del riesgo asumido con un asegurado, ¿no? Y a la transferencia a otra compañía aseguradora, esta compañía se denomina compañía reaseguradora, ¿sí? Un intermediario entre asegurador y compañía aseguradora o reaseguradora en este caso resulta ser el corredor de reaseguro, los brokers, ¿no? Tenemos los elementos impersonales del contrato de seguros. El riesgo, que ya lo vimos en el tema número 2, ¿no? En el tema número 1, mejor dicho, el suceso incierto capaz de producir una pérdida o daño económico. La prima, que es el precio del seguro, y aquí es muy importante hacer notar que existen tres tipos de prima. Uno es la prima neta, que es el costo de la siniestralidad. Dos, las primas adicionales, que tiene una ecuación, resulta ser el aporte a la DGP o APS, Dirección General de Pensiones, dependiente de la APS, ¿sí? Más una provisión al impuesto a las transacciones. La provisión del impuesto a las transacciones, tomando en cuenta una tasa efectiva, resulta ser un 3.75%. Sabemos muy bien que el ITIA tiene una tasa nominal del 3%, pero su tasa efectiva es 3.75%. Más los gastos administrativos, gastos de papeleo, gastos de tinta, gastos administrativos, en fin, ¿no? Que fluctúa más o menos entre el 2 al 4%. Y por último tenemos la prima comercial, que es la prima neta, más las primas adicionales, más el impuesto al valor agregado a una tasa efectiva. Y eso lo vamos a calcular en la parte práctica, ¿no? La indemnización contra prestación del asegurador, que generalmente va a ser de tipo monetario y en efectivo. La póliza, y aquí es muy importante, ¿no? Porque muchos en el examen se confundieron y decían que yo les preguntaba, ¿la póliza es igual o el contrato de seguros es igual a la póliza? Y muchos decían que eso era cierto, ¿no? Pero que en realidad la póliza es un documento que prueba el contrato de seguros, donde se estipulan condiciones de tipo general, particular y en algunos casos anexos, ¿no? No es, la póliza es más un documento técnico que no es el contrato de seguros. Emerge del contrato de seguros, pero no es el contrato de seguros. Y la liquidación de cobranza, esto es muy importante porque nosotros vamos a llenar estas liquidaciones de cobranza, que es el documento que prueba la conciliación entre ingresos y gastos emergentes de una póliza de seguros, ¿no? Cuando nosotros vayamos a tener un asegurado, vamos a tener ingresos emergentes de una determinada póliza que emergen de un contrato de seguros, que tenemos que registrarlas. Pero a la vez vamos a tener que registrar otros aspectos fundamentales como forma de pago. Vamos a tener que registrar si existe algún intermediario, sea agente o sea corredor de seguros dentro de esa póliza, que van a estar tipificados en la liquidación de cobranza, ¿no? Y en fin, la liquidación es muy importante desde un punto de vista contable, ¿no? Y esta estructura final es fundamental, jóvenes. La relación asegurado y asegurador se va a dar a través de un contrato de seguros. Del contrato de seguros va a derivar a lo que se llama la póliza de seguros. Y la póliza de seguros es un documento que ayuda bastante a la elaboración de la liquidación de cobranza. Nosotros como contadores actuamos acá, ¿sí? Si bien es cierto, hay algunos aspectos de tipo técnico que no nos compete, pero que nosotros deberíamos de conocer por el momento del registro contable. Entonces, esta estructura final es fundamental al momento de resolver los ejercicios en la parte contable, ¿no? A ver, si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, antes de entrar a la parte práctica, tienen la palabra, mis estimados. Hicimos un repaso, ¿no? De lo que ya vimos la anterior clase. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Muy bien, no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Acá tengo un ejercicio que les pasé a todos, ¿sí? Es el ejercicio en aula número 1, relacionado con contrato de seguros intermediarios, ¿no? Son dos casos. Caso 1, caso 2 son muy parecidos. La única diferencia que uno actúa un agente y en el otro va a actuar un corredor, ¿no? Vamos a resolver nosotros el caso 2. Ustedes van a hacer el caso 1.
con las explicaciones que vayamos a ver en este ejercicio. ¿Ok? La compañía Visa de Seguros y Reaseguros en fecha 10 de julio de 2019 emite la póliza número RB01 LPZ del ramo de robo bajo las siguientes condiciones, ¿no? Nombre del asegurado, Fanatex, materia asegurada, productos terminados, capital asegurado, esto es muy importante, ¿no? $42,800. Hay un tipo de cambio en el cual nosotros vamos a trabajar. De acuerdo al principio contable de moneda de cuenta, todas nuestras operaciones en los estados financieros deben registrarse en bolivianos, pero como la mayoría de las compañías aseguradoras y en algunos casos son subsidiarias, entonces resulta que las operaciones en las cuales ellas van realizando sus registros son en moneda extranjera, ¿no? Entonces es por eso que se tiene dos registros, moneda extranjera y moneda nacional. La tasa, aquí es 1.20%. Enseguida les explico lo que es la tasa, muy bien. La vigencia es fundamental. Cuando nosotros hablamos de contratos cuya vigencia es de un año, estamos hablando de seguros de tipo anual. En la mayoría de los casos, los seguros son de tipo anual, salvo los seguros de vida o seguros de persona, que son seguros que tienen vigencia diferida, ¿no? O mayor a un año, ¿no? En este caso tenemos un corredor que es Universal Brokers SRL, que va a ser el encargado de la colocación del seguro y por el cual nos va a emitir una factura correspondiente y además va a ganar una comisión del 4%. Hay un pago de la prima, 60% al contado y el saldo en 5 cuotas. Listo. Realizar la liquidación de cobranza y los asientos correspondientes. Vamos a ir vaciando. Vamos a ir vaciando, por favor. Acá yo tengo una liquidación ya llenada la primera parte. En la primera parte se llenan aspectos de tipo general, ¿sí? Como nombre del asegurado, dirección, teléfono, materia asegurada, en nuestro caso son productos terminados, las coberturas, en este caso robo. Cuando vayamos a ver el tema número 4 de coberturas, es bueno aclararles que las coberturas se tipifican a través de una estructura de ramos y coberturas, valga la redundancia, ¿no? Un ramo puede tener N coberturas, ¿sí? Y a la vez, dentro de las coberturas existen coberturas de tipo principal y coberturas de tipo secundarias. Va a depender mucho de la compañía aseguradora y del asegurado en cuanto a las opciones y en cuanto a la elección que haga el asegurado sobre determinada materia asegurada, ¿sí? En cuanto a las coberturas que ellos deseen. Obviamente que una cobertura así, tiene un determinado monto, una determinada tasa o un determinado costo. El número de póliza, la fecha en la cual se emite la póliza, la moneda, en este caso dólares americanos, vamos a trabajar en ese tipo. La vigencia, lo que les decía, un año, y la hora es muy importante en seguros, la hora en la cual se está llenando la liquidación y se emite la póliza, ¿no? Porque a partir de esa hora va a empezar a correr la cobertura de seguros y tiene vigencia en este caso de un año hasta el 10 de julio de 2020 hasta las 10 a.m., ¿sí? Tipo de cambio 6.96. Aquí está nuestra liquidación de cobranza. En su segunda parte tiene una columna para el detalle, el capital asegurado, la tasa y la prima. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, en detalle vamos a colocar la cobertura, en este caso es robo, ¿sí? Y vamos a colocar la materia asegurada. Creo que nuestra materia asegurada era productos terminados. Entonces colocamos productos terminados. Capital asegurado, también teníamos que el capital asegurado asciende a $42,800. Nuestra tasa nos dice que es 1.20%. Hago una pausa aquí, me voy a ir acá, les voy a explicar algo de las tasas. A ver, las tasas, ¿qué constituyen o qué son las tasas en seguros? Estas tasas son tipificadas por cada compañía aseguradora, constituye el costo de la siniestralidad y se aplica por materia asegurada, ¿sí? Existen dos tipos de tasa en seguro, inclusive hay más, pero las que más se utilizan son dos tipos de tasas. Una es la tasa por 100, como ustedes pueden observar, tiene esta simbología. Todos conocemos una tasa por 100, ¿no? ¿Y cómo es la fórmula para la obtención de una tasa por 100 en valor relativo y valor absoluto? Cuando tenemos el valor relativo, es sencillo, ¿no? Tenemos X dividido entre 100.
Esa sería la formulita para obtener una tasa por 100. Siempre dividirla entre 100. Por ejemplo, si yo tengo un valor relativo de 2.5 por 100, ¿cómo va a ser el valor absoluto? Sencillo, ¿no? Voy a agarrar los 2.5 y lo voy a dividir entre 100. Con eso obtengo lo que se llama el valor absoluto de la tasa, en este caso 0.025. ¿Sí? También tenemos una tasa por 1000. Su simbología, como ustedes podrán observar, es la que se tiene ahí, ¿no? Es muy parecida a la porción, solo que aumenta un cerito más. Una tasa por 1000 tiene esta ecuación, x dividido entre un valor 1000, ¿sí? Ya no 100, sino entre 1000. Por ejemplo, en el mismo caso, 2.5 por 1000, este es el valor relativo. ¿Cómo obtenemos el valor absoluto? Sencillo, agarramos los 2.5 y vamos a dividir entre 1000, ya no entre 100. Esa es la diferencia principal, ¿no? Y acá obtenemos que el valor es 0.0025. Muy bien. La tasa va de la mano con la materia asegurada, jóvenes. ¿Sí? Es muy importante aclarar ese punto porque mientras nosotros tengamos materia asegurada en un determinado ramo y con una determinada cobertura, vamos a aplicar tasas. Y si nosotros no aplicamos bien la tasa y confundimos una tasa por 100 versus una tasa por 1000, nuestra liquidación va a estar errónea. Volvamos a la liquidación. En este caso tengo una tasa por 100. Lo que voy a hacer para obtener la prima es sencillo. Agarrar el capital asegurado y multiplicar por la tasa. Y listo. La prima en este caso resulta ser una multiplicación entre el capital asegurado versus esta tasa. La tasa puede ser por 1000 o puede ser por 100. Mucho cuidado en eso, por favor. En un momento vamos a dar la... A ver, acá Clara me está pidiendo la... No. A ver. Espéreme un momentito, Clara. Clara está levantando la mano. ¿Tiene alguna pregunta o una aclaración, Clara? Dicen, buenas noches. ¿Podría volver a explicar ese de por 1000? Claro, ¿cómo no? Por favor, Liz. Muy bien. Ahora sí, a ver, volvamos entonces. Tenemos acá las tasas, ¿no? La tasa por 100 creo que no hay ningún problema. Para obtener una tasa por 100, o bueno, la formulita para obtener un valor absoluto de tasa por 100 va a ser x dividido entre 100. Ahí no hay ningún problema, ¿no? En el caso de la tasa por 1000, la única diferencia, Clara, es agarrar un valor X, pero ya no dividir entre 100, sino lo vamos a dividir entre 1000. Como su nombre dice, ¿no? Tasa por 1000. Por ejemplo, en este caso, el 2.5, en este caso por ciento, cuando es por 100, para obtener el valor absoluto se hace 2.5 dividido entre 100, nada más. Para el caso del valor relativo de una tasa por 1000, 2.5 por 1000, para obtener su valor absoluto va a ser 2.5 dividido entre 1000. Y eso nos da 0.0025. Esa es la diferencia principal. Una la dividimos entre 100 y la otra la dividimos entre 1000. ¿Sí? ¿Cómo influye eso en la liquidación? A ver acá. En nuestro caso tenemos una tasa por 100, no es una tasa por 1000. Y acá ya lo que yo podría hacer, fíjense, vamos a hacer la operación con las tasas, ¿no? Mi tasa es 1.20 por 100 divido entre 100 y multiplico por el capital asegurado, que es 42.800 y eso me da 513.60. Si fuera una tasa por 1000, ya no dividimos entre 100, sino va a ser entre 1000 y la prima es mucho menor. Pero en este caso es una tasa por 100. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado al momento del cálculo de la
prima y al aplicar la tasa, porque yo me puedo confundir tranquilamente, aumentar aquí un cero y se me va a ir la prima y esto va a influir posteriormente para el cálculo de las demás primas que vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, mucho cuidado al momento de aplicar la tasa. En este caso estamos aplicando una tasa por 100. Trabajamos con el tipo de cambio, continuemos por favor, 513 por 6.96 y tenemos la prima en bolivianos, 3.574.66. Listo, no tengo más materia asegurada, no tengo más interés asegurable y lo que voy a hacer es sumar y tengo lo que es la prima neta anual por un año. Y en este caso va a ser en dólares 513,60 y en bolivianos 3.574.66. Como dijimos, ¿no? Vamos a obtener primas adicionales en este caso. Y dentro de las primas adicionales tengo de 3 tipos. 1, los gastos administrativos. 2, la provisión del impuesto a las transacciones. Y 3, el aporte a la DGP, que es 2%. Ahora explico esto un poco. ¿De dónde salen estas tasitas? A ver. Hablemos primero del aporte a la APS o a la DGP, Dirección General de Pensiones, ¿no? Que depende de la APS. Ustedes bien saben, de acuerdo a las modalidades de seguro, ¿sí? Que cuando hablamos de seguros generales, la ley 1883 nos dice que por cada contrato de seguros, una entidad aseguradora debe transferir el 2% de su prima neta a favor de la APS o a favor de esta Dirección General de Pensiones. Es decir, que cuando nosotros vayamos a tener seguros generales o algún contrato de tipo de seguro general, como este es el caso de robo, vamos a calcular el 2% de la prima neta. En cambio, si hablamos de un seguro de personas, principalmente los seguros de vida, la transferencia no es del 2%, sino va a ser del 1% sobre la prima neta. Eso es muy importante, jóvenes. La ley nos estipula estas dos tasas. La mayoría de los casos vamos a ir trabajando con la de seguros generales, que es del 2%, pero también podemos ir viendo algunas de seguros de personas, ¿no? Hablemos de los gastos administrativos. Los gastos administrativos van a fluctuar entre un 2 al 4%. ¿Qué son los gastos administrativos? Papeleo, tinta, tóner, en fin, todo lo que se refiere a la parte administrativa. Y en la parte administrativa se debe de calcular un monto o un porcentaje, en este caso, sobre la prima neta para cobrarle al asegurado. Nunca pierde una entidad aseguradora. Como les decía, esos gastos administrativos van a fluctuar entre un 2 al 4%. Nosotros por el momento vamos a utilizar un promedio del 3%. Eso quiere decir, siempre en nuestras liquidaciones por el momento vamos a utilizar el 3%. Y sobre la provisión del impuesto a las transacciones, ¿no? Esta provisión, ¿qué es una provisión? Es adelantarse, es hacer una reserva del impuesto a las transacciones en este caso, a tasa efectiva. Y su tasa efectiva del impuesto a las transacciones es 3.75%. No la nominal es 3%, pero la efectiva es 3.75%. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es acá calcular sobre la prima neta todos estos porcentajes. ¿Cómo hacemos? Calculamos primero la columna dólares. 3% de 513,60 me da 15,41. 3.75 para el IT de 513.60 me da 19.26. 2% de 513.60 me da 10.27. Luego voy a calcular el total primas adicionales, es sumar todos estos tres y me da un monto de 44.94, ¿no? El Excel no miente, aquí es una maravilla para los cálculos. ¿Qué hago para la columna bolivianos? Y esto es muy importante aclararles, jóvenes. Vamos a hacerlo por columnas. No voy a agarrar estos 15.41 y voy a multiplicar por el tipo de cambio, que estaría bien en la parte práctica, ¿no? Pero cuando hacemos cálculo así, de ese tipo, hay alguna diferencia en centavos al final para el registro contable. Entonces, lo que se recomienda en este caso es que una vez que ustedes obtengan la prima neta anual, se vaya a calcular por cada columna, independientemente dólares aparte, bolivianos aparte, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? 3.574 por el 3%,
3.574 por el 3.75 y 3.574 por el 2%. Y listo, ya tenemos calculado por columna. Primas adicionales, 44.94 en dólares y en bolivianos, 312.78. Vamos a calcular un costo de producción del servicio. ¿A qué es igual el costo de producción del servicio? El costo de producción del servicio es igual a la prima neta anual más el total de primas adicionales. Es decir, 513.60 más 44.94 igual a 558.54. Ese es el costo de producción de servicio en dólares. Y en bolivianos aplicamos la misma fórmula y tenemos 3.887.44, es decir, 3.574.66 más 312.78. Eso da 3.887.44. Y el IVA, el impuesto al valor agregado, utilizamos tasa efectiva, jóvenes, ¿no? Aquí ya está calculado, pero a ver, hagamos el cálculo. ¿Cómo obtenemos la tasa efectiva? Tenemos dos tipos de tasa, una tasa nominal, que es el 13% del impuesto al valor agregado, y también tenemos una tasa efectiva. Y la tasa efectiva se obtiene de una simple división entre el 13% dividido entre el saldo al 100%, que en este caso va a ser 87. Si sumamos 13 más 87, tengo el 100%. Pero yo lo que estoy haciendo es 13 dividido entre 87 y obtengo una tasa efectiva que es 0.14942529. Si yo multiplico esto por 100, voy a tener el valor relativo, que es 14.942528.7. Recomendación: siempre apliquen el IVA con todos los decimales. Es decir, ¿qué voy a hacer ahora acá yo? Voy a agarrar estos 558.54 y de estos 558.54 voy a sacar el IVA a tasa efectiva. A ver, haremos esa prueba. Y me da 83.40. Repito, IVA con todos los decimales, por favor. Lo mismo voy a hacer en bolivianos, ¿no? 3.887.44 por 14.94, 25, 28, 7%. Y eso me da 580.88. Eso es muy importante aclarar, jóvenes. Si nosotros aquí aplicamos IVA con solamente el 14.94%, va a haber variación en la prima comercial y eso está mal. Por último, la prima comercial resulta ser una sumatoria entre el costo de producción del servicio más el impuesto al valor agregado, nada más. Y eso me da 642 en dólares y en bolivianos, repito, la prima comercial, costo de producción más impuesto al valor agregado. Y eso me da 4.468.32. Hay una prueba, jóvenes, para ver si hemos hecho bien nuestro ejercicio. La prueba resulta una ecuación que dice prima neta por 1.25 igual a prima comercial. A ver, hagamos la prueba. Primero intentemos en bolivianos, o perdón, en dólares. Prima neta, ¿cuánto es mi prima neta en dólares? Aquí está, ¿no? 513.60 por 1.25 me da 642. ¿Cuadra o no cuadra con la prima comercial que hemos calculado nosotros? Cuadra, ¿ve? Aquí hay una, entonces se ha resuelto, mejor dicho, la liquidación de manera correcta. Lo mismo en bolivianos. Prima neta en bolivianos está acá. 3.574.66 por 1.25 y eso me da 4.468.32 que cuadra con nuestra prima comercial en bolivianos que hemos calculado. Alguien se preguntará, ¿de dónde sale el 1.25? Promedio de todas las tasas que se han utilizado más la tasa efectiva, y en fin, es un promedio que nos ayuda a calcular esta liquidación de cobranza, ¿no? Fíjense que hemos llegado a la prima comercial, correcto, ¿no? Bueno, esta sería nuestra primera parte de este ejercicio. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esta primera parte de la liquidación, por favor quisiera que se manifieste en este momento. Vamos. Pueden levantar la mano.
¿Está claro? No hay duda, jóvenes. Ahí está, Debbie. A ver, vamos a darle. ¿Qué duda tiene Debbie? A ver. Active su micrófono, por favor, Debbie. Ahora sí. Active su micrófono. No se le escucha, Debbie. Ahora sí. Licenciada, ¿podría volver a explicar, por favor? ¿Qué Que no lo he parte? entendido muy bien. Eso de la tasa efectiva, ¿cómo ha sacado esos montos Muy bien. antes de llegar al final? Muy bien. A ver, vayamos. No me corte el audio. Siga con audio. Vamos a compartir pantalla. Acá está, ¿no? No hay problemas en la tasa, aplicación de las tasas, creo que no, ¿no? Ya dijimos, diferencia entre No, tasa por sí, 100 y tasa por 1000. Calculamos y sí. tenemos la prima neta anual. Las primas adicionales tampoco creo que hay ningún problema porque son simples porcentajes que ya hemos definido y que se calculan sobre la prima neta. Luego tenemos el costo de producción del servicio que resulta ser una sumatoria entre la prima neta anual más el total primas adicionales. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Estamos bien, Debbie? Sí, sí, estamos Ya. bien, licenciada. Ahora bien, para el impuesto al valor agregado, el impuesto al valor agregado tiene una tasa nominal y una tasa efectiva. La que vamos a aplicar nosotros en este caso es la tasa efectiva y la tasa efectiva es el 14.94%, ¿sí? ¿Cómo obtenemos esa tasa efectiva? Sencillo, hacemos la operación 13 dividido entre 87, 13% por la tasa nominal del IVA dividido entre el neto o entre el saldo al 100%, que es el 87%. 13 dividido entre 87 me da esto. 0, 14, 94, 25, 28, 7 y todos los decimales. ¿Correcto? Sí, está bien, licenciado. Ya, entonces para calcular el impuesto al valor agregado, ¿qué es lo que hago yo? Agarro el costo de producción en dólares, por ejemplo, acá tengo 558.54 y multiplico por ese 0.1494, 25, 28 con todos los decimales y me da 83.46. ¿No ve? Mm, Lo mismo sí, hacemos sí. en bolivianos, hacemos la misma operación y fíjate, nos da los 580.88, ¿no? Esta tasa efectiva es una tasa efectiva que nos sirve a nosotros para aplicar la tasa nominal. Fíjate, Debbie. Sumamos la prima comercial. Acá tengo la prima comercial, costo de producción más impuesto al valor agregado, tasa efectiva me da 642 y en bolivianos 4.468,32. A ver, esto es lo que voy a cobrar. La prima comercial, por si acaso, es lo que va a cobrar la compañía aseguradora al asegurado. Entonces viene y quiero facturar. Yo voy a facturar sobre 4.468, pero ahora le voy a aplicar la tasa nominal del IVA, que es el 13%. Fíjate, 580.88, que es la misma tasa, o mejor dicho, el mismo monto que nuestro impuesto al valor agregado. Hemos calculado el IVA por fuera, ¿no? Aplicando la tasa efectiva. ¿Está bien, Debbie? Sí, sí, licenciado. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí no está registrado con nombre la señorita, pero a ver, vamos a reiniciar audio. Ya tienes la palabra. No tengo registrado tu nombre muy bien. Acá estás con un 1XN9RBQG. Tiene la palabra. Buenas noches, licenciado. ¿Se escucha? ¿Sí? No era la misma pregunta sobre la prima comercial y dijo prima neta, prima en bolivianos. Eso no lo entendí muy bien. Ya. Se ha aclarado entonces, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a quedar ahí el día de hoy. Se nos está acabando el tiempo. La siguiente clase vamos a continuar o por Classroom también les voy a mandar para que ustedes vayan ya viendo este ejercicio. Les pido que vayan resolviendo el ejercicio en aula 1. Samantha, por favor, hágalo vía chat su pregunta. Ya no nos alcanza mucho el tiempo. Le agradecería bastante y le voy a mandar la respuesta.
¿Ok? Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad, jóvenes.